Hacer un recorrido similar, ¿cierto?, al profesor que me acaba de anteceder, Nivaldo. Y en verdad que yo agradezco esta invitación porque ha sido una oportunidad también de autorreflexión y de recorrido de mi propia trayectoria de más de 40 años por la investigación, la creación y el arte. Quisiera contarles, como digamos, me introdujeron, yo soy como una especie de híbrido. Hoy día esa palabra se considera buena, positiva en las ciencias sociales, antes nos daba como nervio, pero yo vengo de las ciencias sociales, soy socióloga. Desde la sociología participé en el área de las comunicaciones sociales y la lingüística, luego hice un doctorado en literatura, pero después les voy a explicar cómo también encontré un camino propio. Entonces, yo vengo de ciencias muy nuevas en la universidad. Yo cuando entré a sociología no tenía más de 6 años de existencia. Cuando entré a la EAC, que era la Escuela de Arte de la Comunicación de esa época, tenía 2. Y así sucesivamente, también en tiempos de muchas eclosiones sociales. Entonces, lo que yo quiero hacer con ustedes es ir recorriendo un poco historia país, historia universidad, mi propia experiencia como ser humano, como mujer, como investigadora, y cómo eso se ha ido tejiendo en una propuesta, digamos, y en un aprendizaje sucesivo, digamos, por esta área de construirme, ¿cierto?, construirme o construirse como investigadora. Lo puse entre los impulsos utópicos y los procesos de reconstrucción. ¿Por qué impulsos utópicos? Porque obviamente que yo pertenezco a la universidad recién reformada. Ahí estoy yo, esa soy yo. En esa época estaba en 3er año de pregrado, pero nosotros aprendíamos en algo que llamábamos en la universidad reformada bajar los muros de la universidad, que no fuera una torre de cristal, sino que estos muros, digamos, abiertos de la ruptura del cerco de la academia. Nosotros hacíamos clases, en este caso yo estoy ahí, esos choclitos, no porque esté en un fondo amigo, sino que estaba en un asentamiento campesino, trabajando con los campesinos cortando maíz, y luego al semestre siguiente estaba en una fábrica. Entonces, para nosotros eso tiene que ver con lo que yo llamo allá arriba investigación-acción, que es lo que era investigar, digamos, desde la acción. Entonces yo les voy a hacer el recorrido de la ruptura del cerco de la academia a abrir ventanas hacia la realidad en el encierro de los muros. Porque, ¿qué me ocurre a mí? Lo que les quiero contar es que esa ruptura del cerco de la academia, nosotros hicimos en el año 73, yo aún era estudiante, un trabajo en San Pedro. San Pedro era una comunidad rural de Melipilla adentro, muy especial. Porque como socióloga nosotros llegamos allá y nos encontramos con la premodernidad absoluta. Era la pervivencia de lo que se llama la antigua hacienda colonial. Yo creo que habían pasado 3 siglos y ese lugar no se había modificado mayormente. Y nosotros íbamos a hacer una intervención transformadora. Ahí se iba a instalar lo que se llamaba un combinado avícola, impulsado por los búlgaros de Bulgaria, para construir unos tremendos fábricas de producción de pollos que pudiera alimentar a Chile en tiempos de escasez. Iba a ser gigantesca, nunca se iba a haber producido en Chile tantos pollos, y además eso requería de un ambiente muy aséptico para controlar las enfermedades de los pollos y cantidad de cosas, y también trabajo femenino que nunca había existido en una localidad campesina. Entonces nuestro trabajo desde las comunicaciones era cómo favorecer
la posibilidad de que esos campesinos pudieran acoger y trabajar derechamente adentro de ese combinado avícola. Entonces ahí fue interesante porque fue mi primer trabajo y nosotros combinamos y entendimos que sin investigación no podíamos hacer esa intervención. Entonces, desde la teoría, digamos, del conocimiento, nos fuimos a la de los universos simbólicos, pensar cuáles son los universos simbólicos que manejan, digamos, estos campesinos, hablamos con los jóvenes, las mujeres, armamos de alguna manera todo un diseño de entender cómo ellos pensaban, qué valorizaban, cuáles eran sus emociones, sus conocimientos, su capacidad de acoger o no la modernidad. Entonces desarrollamos un trabajo comunicacional que consistía en ese tiempo muy precario en hacer un diaporama, es decir, diapositivas y sonido. No existía electricidad, teníamos que llegar con nuestros propios generadores eléctricos para poder armar el sonido y que se moviera la diapositiva. Y empapelar la zona, los eucaliptos, por ahí con unos afiches que diseñaba Larrea, gran diseñador de entonces, con un pollito que iba a ir creciendo. Entonces había todo un timing, digamos, de llegar nosotros con el pollo ya grande, la gallina lista para la olla, digamos, para ponernos en el lenguaje aquí del amigo, en el mismo timing que se fuera construyendo el combinado avícola. Bueno, fue muy interesante porque nosotros descubrimos ahí que era muy difícil, aun cuando uno intentara conocer las estructuras, digamos, de conocimiento y pensamiento campesino, porque cuando nosotros dábamos nuestros diaporamas siempre ocurrían cosas absolutamente atípicas. Alguien se reía en el lugar equivocado para nosotros, se producían otras dinámicas. Entonces lo que hoy día se trabaja como el tema del espectador emancipado, es decir, que él está emancipado de lo que tú le quieres entregar como un sobre cerrado de comunicación, lo experimentamos claramente en esa experiencia. ¿Qué ocurre? Yo era joven, estaba, como les digo, en tercer o cuarto año de universidad, todavía en pregrado. Y claro, viene el golpe militar y los búlgaros tienen que volver, digamos, a Bulgaria, ¿cierto?, detrás de su propia cortina, y nosotros nos quedamos en la universidad, ¿qué hacemos con todo esto? Entonces, ahí, digamos, me fui con la profesora para nombrar a los maestros, Giselle Munizaga, y dijimos, bueno, conocemos ya este trabajo y este mundo campesino increíble. Entonces empezamos de nuevo a pensar un poco también como científicos, pero también como quienes queríamos trabajar en la realidad en esto de la investigación-acción. Y dijimos, estamos ante un laboratorio natural. ¿Dónde nos vamos a encontrar con un grupo humano que esté aún viviendo, digamos, en esas otras épocas, ¿no? Entonces en este laboratorio descubrimos justamente que Televisión Nacional iba a poner una torre y por primera vez iba a llegar a esa zona la televisión. Entonces nosotros como comunicadores sociales dijimos, ¿qué le pasa a alguien que ha estado encerrado en lo más oído radio? Hay una gran cantidad incluso de analfabetos con el impacto de la televisión y lo audiovisual y lo que eso construye. Entonces nosotros armamos un aparato teórico. Ese aparato teórico era decir, de la intuición de entonces, apostamos, digamos, a que van a estar mucho más cercanos del melodrama, es decir, de una telenovela, del trabajo desde la afectividad y de la mirada hacia qué ocurre al interior de una familia, a, por ejemplo, las teleseries norteamericanas de Misión Imposible, que andan, digamos, en la gran ciudad sobredesarrollada, tirando, digamos, balazos, en unas intrigas como muy complejas. Entonces dijimos, sí, vamos a estudiar qué le ocurre cuando ven telenovelas y qué le ocurre cuando ven teleseries norteamericanas, diciendo, hay algo que es nuestro, que es latino, que es lo melodrama. Bueno, hicimos todo ese proyecto, desarrollamos un estudio de género semiótico, qué es la telenovela, qué es la teleserie, y cuando teníamos todo listo, todo armado, los sistemas de encuestas, digamos, en terreno, llega un edicto de la zona en estado de emergencia diciéndoles, ustedes no pueden hacer entrevistas. Es decir, la universidad, quédense encerrados en sus muros, y los campesinos están allá, pero no intervengan. Pero somos universidad católica, pero mira nuestro diseño, pero es un tema de conocimiento. No pueden ir a hacer ninguna encuesta. Por tanto, ¿qué nos ocurre? Yo creo que fue el momento en que sentimos como muy violento. Yo siempre digo, es una especie de coitus interruptus o una castración de verdad, porque estábamos con todo el deseo, todo listo, y nos dicen no.
para la casa, que es lo mismo que para la universidad. Entonces, ¿qué significa? Tuvimos que publicar nuestros nada más que relatos de género. ¿Qué es una telenovela? La telenovela Mundo de Realidades Invertidas, Mariela Luz Hurtado, año 76. Lo fui a buscar a la biblioteca. Esa es mi tesis de pregrado. Yo ya era profesora y todavía no había dado mi tesis de pregrado, loco, en ese tiempo se podía. Y fíjense que está rota la tapa. Entonces digo, parece que lo han consultado harto. Yo sentí que era como un desperdicio porque no había cumplido, digamos, todo lo que habíamos buscado. Y sí, parece que alguien lo ha mirado. Después supe que un dramaturgo construyó una telenovela sobre la base de mi trabajo. Hoy día hay grupos de estudio a nivel latinoamericano y mundial sobre el melodrama, la emoción y no sé qué. Bueno, algo pasó con eso. Entonces, después les quisiera mostrar otro tema, digamos, como joven, que me parece muy también atractivo como experiencia, que lo llamo multiplicando los lugares de formación y sobrevivencia. Seguía yo en esta EAC, en ese tiempo también todo muy transformado, y lo que hicimos fue pensar, bueno, ¿cómo nos aliamos entonces dentro de la universidad? Y yo creo que fue uno de los primeros grandes proyectos transdisciplinarios en el área de las ciencias sociales y de las comunicaciones. Fíjense que se unió la Escuela de Derecho, la Vicerrectoría de Comunicaciones, la Escuela de Arte de la Comunicación, para hacer un gran proyecto de educación popular a través de la televisión con un programa que se llamó Sentencia. Y curiosamente estaba financiado por el Congreso de Estados Unidos a través de la Inter-American Foundation. Y la idea era, sí, hay mucha desprotección en el país, es necesario que la gente tenga fortalezas para poder manejarse, y se construyeron 12 programas educativos sobre temas, sobre todo, digamos, de civil, jurídico civil, digamos, de familia, por ejemplo, derecho a alimentos, ¿qué haces si no tienes cómo alimentar a tus hijos? ¿Cómo pides, digamos? Muerte presunta, ¿qué pasa si alguien no vuelve a tu casa por 3 años? ¿Qué haces para hacerte de ese patrimonio? ¿Qué haces con la muerte presunta? Ustedes claramente les queda muy a la mano, digamos, por qué usábamos ese tipo de temas, ¿no? Violencia intrafamiliar. Entonces la pregunta era, ¿cómo se construyen estos relatos hechos, digamos, como telenovela, es decir, eran actuados? Entonces nos preguntamos, es una tremenda inversión, ¿cómo saber si verdaderamente se está llegando y se está transformando algo? Entonces siempre la pregunta teórica, ¿cómo se armaron estos relatos? ¿Hay emoción de por medio? ¿Hay distancia? ¿En qué momento se permite la reflexión? ¿Cómo se une, digamos, a la condición socioeconómica, a la verdadera realidad? Entonces armamos un tremendo proyecto también de preguntas, no solo entendió, le sirvió para algo, que es la pregunta que hoy día te hace cualquier investigador, sino que cómo se arma la batería comunicativa, es decir, la dramaturgia, para permitir la educación. Entonces diría yo que fue interesante. ¿Y por qué lugar de formación? Yo era tan joven, les conté, yo soy mamá muy joven, veo por ahí, o no sé si está todavía la mamá que está por tener a su hijo. Así de joven era que tenía ya 2 niños y un marido que en ese tiempo estaba cesante, incluso obligado muchas veces a la clandestinidad. Entonces mis profesoras, me emociono, fíjense que me permitieron estar en todos los lugares de la investigación. Estuve en la planificación de los aparatos, digamos, de encuestas. Hice las preguntas de encuestas, iba a pasar las encuestas a las calles, después tabulaba con mi hijo de 4 años, que me decía mamá, sí, no, 1, 2, y luego dirigía una de las áreas, por ahí detrás se veía, pero no sé por qué se perdieron, una de las áreas de investigación justamente de los mensajes. Entonces tenía 3 pegas paralelas, porque mis profesores sabían mi situación, que tenía que alimentar 2 niños, y solidariamente me dijeron, Mariela Luz, ponte en este y en este. Entonces yo agradezco, mis hijos fueron los primeros que abrieron la puerta del jardín infantil de Campos Oriente. Entonces yo tenía 24 años, tenía estos profesores solidarios y la universidad, aún en ese tiempo que nosotros pensamos que era todo tan negativo, dijeron sí, las mujeres tienen que tener, digamos, su posibilidad de su jardín. Entonces eso es como para hacer una reflexión de mis lugares primeros, ¿no? Ahí estoy en la evaluación de la teleserie Sentencia, ¿cierto? Y etcétera. Eso me lo voy a saltar porque nos va a llevar a otro lado, pero mi segundo gran como trabajo
Yo digo que he tenido reencarnaciones. Mi segunda reencarnación entre la sociología, digamos, y ya el mundo de la dramaturgia y del teatro, yo lo llamo la escena del texto y el texto de la escena. Construir y nombrar el archivo y su canon, ¿no? Yo me di cuenta que cuando empecé, digamos, la Escuela de Arte de la Comunicación, que éramos cine, teatro, televisión y comunicaciones, se destruye, todo eso se desarma y queda nada más que teatro. Entonces yo, la socióloga, de repente me veo en teatro y dije, ya, lo mismo que tú, ¿no? ¿Qué hago acá? ¿Qué hace una socióloga con el teatro? Entonces, bueno, empecé como a diseñar, a inventar mi profesionalidad y mi mundo académico en esas circunstancias. Me di cuenta del despojo absoluto, que no había habido investigación, había habido un gran investigador en la Chile, que se había ido al exilio, se había desarmado absolutamente esa biblioteca, se perdió. La EAC, al cual yo había pertenecido, se quemó en diciembre del 73 y se perdieron casi todos los libros y todos los documentos, Universidad Católica, frente a la Casa Central. Entonces yo ahí dije, ¿de qué dispongo? Es que está desolado. Entonces, durante casi 8 años me dediqué, fíjense, que a armar el archivo, a investigar como una loca, 3 Fondesit, un Fondesit canadiense, de todo, ¿no? Y empezar a rastrear el trabajo de biblioteca de hormiga. Ir a las librerías de viejos, buscar entre los señores que tienen sus bibliotecas propias, hasta armar. Llegamos a reconstruir más de 1.500 textos. De 100 años, ahí está, 1890-1990, y empezar a descubrir qué son, quiénes son los creadores que están aquí detrás, de qué hablan, qué les importa de este país, ¿cierto? Cómo elaboran una pertenencia y un diálogo con lo social, cuáles son sus elementos estéticos. Es decir, ahí yo armé, de alguna manera, es un texto como bastante referencial porque fue mucha pega, mucho equipo, y decimos, aquí está. Entonces, bueno, eso después me ha permitido hacer antología, es decir, construir el canon. Pero obviamente que una parte es la dramaturgia y otra es el teatro. El teatro es escena. Entonces, mi otra gran construcción, y que tiene que ver, y agradezco, justamente con la creación de centros, dirijo el Centro de Investigación y Archivos de la Escena Teatral chilena, en el cual ya tenemos, como decía la María Elena, 30.000 documentos. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos hablar de teatro desde la literatura, que fue mi primera aproximación, porque eso es supuestamente lo que mejor se conserva, está más fácil, está ahí, todos volvemos siempre en el teatro a montar los textos, el texto es un pilar, pero es que yo estaba en una escuela de teatro, lo que enseñamos es actuación, el único título que damos hasta este minuto es actuación, es decir, arriba del escenario, y para eso es escena, y para eso es cuerpo, para eso es visualidad, para eso es audiovisualidad. Entonces, obviamente que tenía que cambiar el registro, tenía que entender, digamos, que esas eran las fuentes posibles para la investigación. Entonces, armar esa plataforma, ¿no? Que ahora está disponible en Chilescena, ese es un sitio web, ¿no? En que tenemos también una tremenda investigación de fuentes y de recursos disponible para el investigador de estas áreas, y que nosotros mismos nunca ponemos puros monitos, esto está prohibido, sino que siempre hay un fundamento, digamos, investigativo de darle el tejido, digamos, de significación. Este libro, le comentaba a la Sol y me mataba de la risa, pero la perdí. Una foto en que aparecíamos las dos, porque ella me lanzó el libro, fue una de las 3 personas, ¿no? Este fue uno de mis primeros libros, ya libro más teórico, no solo, digamos, de recopilación y de organización, Teatro Chileno y Modernidad, Identidad y Crisis Social, del año 97-98, entonces estaba yo en la foto con ella, entonces, el Tito Noguera y Marco Antonio Laparra. Entonces, cuando me hacen la crítica, Tito me dice, aquí yo me pregunto por cómo, digamos, las estructuras sociales, los modelos de desarrollo, sobre todo el barroco, están o no en la dramaturgia, puras preguntas, digamos, que venían de alguna manera de la sociología. Y Tito Noguera, cuando intervino, me miró así y me dijo, Mariela Luz, está súper bien, me entretení, qué bueno todo, pero tengo la idea que tenéis una especie de confusión, como que tú tomas que la dramaturgia fuera la realidad, le haces las preguntas que uno le hace a la realidad y no a la creación acerca de la realidad. Y fue un plop absoluto para mí, como decir, ¿y dónde están las mediaciones? ¿Dónde está el creador no como un representante de algo o un expresor de algo? Hay una fuerza, digamos, de una creatividad, se permite la individualidad, los demonios del creador, por último, por dónde fluyen, ¿no? Entonces, wow, empecé de nuevo y fíjense que ese comentario me llevó ¿a qué?
a por primera vez estudiar esta área en que yo me había ido metiendo de puntillas, y armando una batería teórica, digamos, y una capacidad desde la intuición y el trabajo. Entonces me metí al doctorado a los 50 años, feliz, y realmente fue un revoltijo de cabeza maravilloso. Me permití, digamos, que me dieran vuelta, y desde esa época de los macro relatos, en que todo era en grande, eran unos libracos así, Durkheim, teoría completa de toda la sociedad, Merton, la sociedad entera, Marx, Lenin, gigantes, y uno decía, ¿qué hago frente a todos estos gigantes? ¿Alguna vez yo voy a poder escribir algo semejante? Obvio que no, yo puedo aplicar lo que ellos investigaron, pero yo no. Entonces aquí estamos, fíjense que en los micro relatos, y pucha que es más acogedor, más cercano, era otro momento. Entonces descubrí por una parte que en los microrelatos uno no tiene que hacer como que todo llevarlo a la atención del logos. Entonces si uno se sale un poquitito del logos sin nunca dejar de pensar, puedes pensar que la imagen también es un lugar de construcción. Entonces fíjense que mi tesis de doctorado en la Chile en literatura, 1/3 de la tesis entregada eran puras imágenes, y un relato construido de la imagen sin la ilustración. ¿Y por qué? Porque yo descubría, digamos, que también hay una construcción de sentido a través del cuerpo. Y ahí mi gran guinda, digamos, teórica, que es mi texto más citado, digamos, en el mundo y todo lo demás, es este, ¿no? A propósito de la Gabriela Mistral, porque yo me ubiqué ahí en la Belle Époque. Entonces mi texto se llama La imposible presencia de Gabriela Mistral en los Juegos Florales de 1914. Entonces todo el mundo dice, ¿qué es lo que dice la teoría crítica? La Gabriela Mistral entró en gloria y majestad a la poesía chilena en los Juegos Florales porque se ganó el premio. Y yo me pregunté, cuando empecé a investigar y me aparecían estas imágenes, esto eran los zigzags de mi papá, decía, ¿pero qué es esto? No entiendo nada. Eso es un juego floral. Pero si yo creí que la gente se paraba a recitar en un juego floral y ahí elegían la mejor poesía. No, descubrí que era una tremenda ceremonia, Belle Époque, increíble, en que todas las niñitas, de sociedad, ahí estaba qué sé yo, ella, que fue la reina, era la sobrina del presidente de la República, hacían un tremendo aparataje en que ellas son las musas, son las reinas musas. El poeta ganador del juego se pone guante blanco, elige a una de sus mujeres y la corona a su reina. Y le dice, tú eres mi musa inspiradora. Tú en silencio, callada, tu silencio es la inspiración para mi palabra. Ese era el ritual. Entonces ella es la reina, la sobrina, digamos, del presidente, que es una de las que están ahí, ¿no? ¿Qué hace Gabriela Mistral ahí? ¿Qué hace Gabriela Mistral ahí? Ahí está Gabriela, ese día de esa ceremonia, en una especie de teatro municipal que se inauguró ese día, como el de Santiago hoy día, dicen, Gabriela no vino a recibir su premio porque está todavía en su casa ocupada corrigiendo los deberes de los alumnos. Imagínense, como diciendo, no pertenece a este mundo. Y Gabriela se dice que ese día estaba en platea de incógnita, sabiendo exactamente que ella estaba expulsada por género, por clase y por etnia de ese ceremonial. Y lo que ella hace es escribirle a la reina, a ella, un poema en su álbum que le dice, reina, te escribo a tu cartulina, es decir, la foto. Y desde esa cartulina te digo, ¿cómo podré estar contigo? Yo, una agria campesina, esta agria campesina te pide, ¿me puedes melificar? Darme tu miel para que yo me endulcezca un poco, digamos, porque soy agria campesina. Gabriela Mistral, 1915, exactamente hace un año. Perdón, 100 años. Entonces ahí yo me doy cuenta que hay aquí un tráfico, ¿no? Entre los cuerpos reales en la ceremonia, el cuerpo, digamos, reproducido en la imagen, y luego el acto poético, inscrito con su propio puño y letra. Entonces yo diga, ella se sustrajo de la ceremonia, pero volvió con su cuerpo poético como escritura, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Eso es, digamos, un trabajo teórico diferente, sobre que también reflexiona sobre los materiales constructivos digamos, de la creación, del pensamiento, de la elaboración,
y por tanto de ahí en adelante yo me pregunto, empiezo a preguntarle a mi archivo qué es un archivo de un arte sobre otro arte. Es decir, esa foto, ¿qué es lo que es? Está hablando de los que van quedando en el camino de Isidoro Aguirre. Pero en definitiva, ¿es la obra Isidoro Aguirre? ¿Es la obra el fotógrafo? ¿Qué es eso? ¿Ah? Y ahí, bueno, no tengo tiempo para explicarles lo que yo reflexiono, pero aquí lo que nosotros vemos en una construcción del fotógrafo sobre la obra, que es desplazar, digamos, o sacarle el foco al fondo y entender que ella, que está pensando en sus muertos, lo puede expresar de ese modo. Entonces, el tema de la reflexión sobre los materiales, ¿con qué fuentes trabajo para hablar del cuerpo, la imagen y la creación? Y finalmente, ¿en qué estoy hoy? Hoy, en vez de estar en investigación-acción, estoy en investigación-creación. Y la investigación-creación es crear, digamos, investigar a través de procesos creativos, y en este caso este fue el segundo de mis documentales. Estoy construyendo documentales para pensar estos procesos, digamos, de construcción de la creatividad, y en este caso trabajé más de un año con Tito Noguera, recorriendo sus 4 experiencias de la vida de sueño, pero incluso volvimos al colegio para que él se reencontrara con su infancia cuando por primera vez conoció el texto, y empezar a pensar cómo él mismo dice en un momento: yo me he significado, mi vida se ha significado a través de mis vueltas y revueltas a la vida de sueño. Entonces nosotros tenemos una hipótesis de trabajo, esa hipótesis se transforma en los momentos que creamos para producir el documental, ¿cierto? Y el mismo creador se transforma, no es que yo le vaya por el micrófono el primer día y bastó, no, hay todo un proceso productivo que va transformando y se produce el documental. Es un documental que hoy día, por ejemplo, estuvimos un mes y medio en la Cineteca Nacional, vamos a estar, se usa en clases, pero también ahora tenemos un proyecto educacional que nosotros vamos a ir a los colegios, esperamos ganarnos el proyecto, y vamos a intervenir 3 áreas, digamos, periféricas de Santiago, en el cual los jóvenes hagan el mismo proceso. No que aprendan quién es Tito Noguera, ni quién es Calderón de la Barca, ni qué es lo que la vida es sueño, sino que ellos también se vean en este espejo y produzcan su propia creación-acción. Que hagan el monólogo de Segismundo, que escriban un relato parecido, que piensen qué me pasa a mí con mi papá, como le pasaba a Segismundo con Basilio, que hagan un video con sus teléfonos celulares, toda una fórmula para que se replique, no el contenido, sino que los modos de creativos. ¿Ah? Entonces diría que en eso estoy, ¿no? En la investigación-creación. Y para terminar, nada más que decirle cuáles fueron mis puntos como más importantes de cambio, cuando pude escribir desde el yo. Yo creo que las ciencias sociales nos enseñó que teníamos que hablar siempre en tercera persona, ¿no? Solcita, tercera persona, y parecía que era la comunidad científica que hablaba a través de nuestra boca. ¿Y dónde estoy yo? No me dejo interferir por todo esto. Cuando puse el yo, se me produjo un cambio absoluto, porque yo ya era el objeto y sujeto, ¿ah? Y en ese sujeto en que me convertía, yo mismo me estaba construyendo a mí misma a medida que construía pensamiento. Entonces yo creo que cuando uno entiende que se trata, digamos, de un proceso constructivo también de la subjetividad, como política de la subjetividad, en un cambio permanente de autopregunta, creo que la cosa cambia notablemente, digamos, y uno empieza a hacer flujos, ¿no? No estoy allá en la academia y acá en mi casa, no. Las cosas pasan de allá para acá. Todo empieza, digamos, a tener porosidades que yo creo que son las más productivas. Así es que les encomiendo, digamos, que pongan el yo, que se pongan en la subjetividad, que son ustedes, los que crecen y se forman junto con los procesos investigativos, sin separación ni de cuerpo, ni de mente, ni de proceso de investigación y de vida. Eso, gracias. Super.